ser un partido popular, de inspiración cristiana y partidario de una economía social de mercado. Por una parte, creemos que es indispensable compartir la realidad de la pobreza con quienes la sufren para poder conocerla mejor y para poder desde ahí impulsar a esas personas a trabajar por la solución de sus propios problemas. Oh, Superman. En la idea de cómo Michel Foucault, ante la pregunta sobre qué es el neoliberalismo, nos presenta una lectura que en primer lugar establece una distinción fundamental para comprender cómo se desarrolló este. Y esta distinción es que, a diferencia de los teóricos liberales como Adam Smith, los neoliberales no buscan el cómo puede aplicarse en una sociedad dada el libre mercado, sino que más bien están situados en el cómo se puede ajustar el ejercicio global del poder político a los principios de una economía de mercado. Se trata entonces de un modelo que, como vamos a ver más adelante, actúa en terrenos no económicos para desarrollar las condiciones de la libre competencia. 1979 es un año muy especial en el mundo, marca muchas transformaciones, sobre todo económicas, económico-políticas y de sociedad que estamos viviendo hasta el día de hoy. Ese es el año en el que Margaret Thatcher asume como primer ministro de Gran Bretaña y se empieza a aplicar su revolución conservadora. Ocurre la primera visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Argentina y en Chile, y esto bueno es muy importante porque tiene que ver con el video que les compartí anteriormente. Se estaban terminando de afinar los detalles de la publicación y de la aprobación de la Constitución de 1980, que es la que sienta las bases de el desarrollo del neoliberalismo tanto en Chile, pero también como ejemplo legal, jurídico, de un instrumento jurídico para el resto de Latinoamérica. Es el gran ejemplo de la desmantelación del rol del Estado, tanto en la economía como en las políticas sociales. Bueno, volviendo al texto Biopolítica, en diálogo con los aportes ordoliberales de la escuela alemana, Foucault nos explica que en el desarrollo del neoliberalismo tenemos que considerar al menos 3 transformaciones que voy a detallar muy resumidamente. En primer lugar, tiene que ver con un proceso de disociación entre la economía de mercado, el principio económico del mercado y el principio político del laissez-faire. No se trata de qué tocar ni de qué no tocar en la acción gubernamental, sino más bien de cómo tocarlo. Se trata, en el fondo, de un problema de estilo gubernamental. Y el estilo de la acción gubernamental se juega en 3 cosas, o en 3 ámbitos. En la cuestión del monopolio, porque la cuestión del monopolio nos remite en primer lugar a que la acepción clásica de esto, el monopolio aparece como algo natural, pero al mismo tiempo necesario para la competencia en el régimen capitalista. Vamos a ir viendo que tanto el liberalismo como el neoliberalismo tienen muchas paradojas dentro de la concepción de sus herramientas conceptuales más básicas. Pero en el caso del monopolio, la gran paradoja para una economía liberal que plantea el problema de la libre competencia es que acepta a la vez la idea de que este mismo monopolio forma parte de la lógica de la libre competencia. Entonces, la posición de los neoliberales va a ser diferente. Se va a situar en demostrar el hecho de que el monopolio no forma parte de la lógica económica de la competencia. En ese sentido es un cuerpo extraño al proceso económico, pero que no se forma de manera espontánea. Ahora, lo más importante para los neoliberales es que el hecho del monopolio no es tanto que haya una sola empresa con derecho a la venta, sino que es que el monopolio actúa al nivel de los precios, es decir, sobre el mecanismo mismo regulador de la economía. Entonces, en este caso, si el monopolio quiere conservar su poder de tal, deberá aplicar no un precio monopólico,
sino más bien, porque se aplica un precio monopólico, como les explicaba anteriormente, va a generar competencia. Entonces debe actuar generando un precio idéntico o cercano al precio competitivo, es decir, debe actuar como si hubiera competencia. Y por ello, en el fondo, la no intervención del Estado es necesaria, pero al mismo tiempo es necesario que el Estado establezca un marco institucional para que impida a la gente, es decir, los poderes individuales, tanto los poderes públicos, para intervenir en la creación del monopolio. En segundo lugar, que plantea Foucault en este análisis, es el problema que los neoliberales llaman la acción económica conforme. El fundamento de esto se encuentra en un texto publicado en 1952 por Eucken, que es el alemán que veíamos al principio del texto, y se llama Los fundamentos de la política económica. De acuerdo a esto, el gobierno liberal debe mantener una vigilancia y una actividad permanente mediante acciones reguladoras y acciones ordenadoras. Este segundo punto es súper importante porque, como veíamos anteriormente, el neoliberalismo en ningún caso plantea la no intervención de los gobiernos en el campo económico. Lo que plantea es que el gobierno y el Estado no deben intervenir en la economía en sí, en el libre mercado, pero sí debe intervenir en generar las condiciones para que ese mercado se desarrolle de forma óptima. Por otro lado, se debe evitar cualquier uso de instrumentos de planificación. Me refiero con esto a fijación de precios, sostén de un sector del mercado, creación de empleos, inversión pública. Todo esto debe quedar fijado por la acción del mercado. En este sentido, para el neoliberalismo el pleno empleo no es un objetivo. Incluso cita acá una frase de Ropke que dice, pues, ¿qué es un trabajador desocupado? Un trabajador en tránsito entre una actividad no rentable y una más rentable. En ningún caso es una víctima social. Y aquí entramos en el terreno de las acciones ordenadoras, más importantes, yo creo, para el análisis que lleva el autor en este capítulo. Creo que esto es el punto como neurálgico. Las acciones ordenadoras son acciones cuya función es intervenir en las condiciones del mercado, condiciones estructurales. Es importante tener en cuenta sobre todo que el principio de que el mercado es un regulador económico y social general, lo que no quiere decir en ningún caso que esto sea un elemento dado de la naturaleza, que puede encontrarse en las bases mismas del funcionamiento de la sociedad, sino que muy por el contrario, el mercado es un mecanismo muy seguro, si es que se garantizan las condiciones de que funcione bien y nada lo perturbe. Si es que estas condiciones no existen, el mercado deja de ser un lugar seguro y pues se producen todas las crisis económicas que hemos visto a lo largo del siglo XX. No voy a profundizar en ello, pero por esta razón la gran acción gubernamental que necesita el neoliberalismo deben ser las de asegurar las condiciones de existencia del mercado. Esto es súper importante porque la política de marco es actuar sobre datos previos que no tienen ningún carácter económico directo, y aquí viene la relación de por qué hablamos de neoliberalismo y hablamos de biopolítica. Porque justamente el neoliberalismo debe actuar bajo esta idea de marco sobre datos que no tienen un carácter económico directo, pero que condicionan una eventual economía de mercado. O sea, los neoliberales no se preguntan si es que el libre mercado se puede desarrollar en cierta sociedad o no. Los neoliberales se preguntan qué cosas hay que cambiar de esta sociedad para imponer la economía del libre mercado. ¿Y en dónde interviene esta idea de marco? Primero que todo, sobre la población. En definitiva, la intervención gubernamental debe ser discreta en el nivel de los procesos económicos mismos, como nos indica Jaime Guzmán, y masiva en el conjunto de los datos técnicos necesarios para el desarrollo de una economía de mercado. El tercer hilo argumentativo de esta clase tiene que ver con la transformación de la idea de política social. Tener claro que una política social
es algo que se fija como objetivo una distribución relativamente equitativa en el acceso a cada uno de los bienes consumibles. Me refiero a una economía keynesiana, al trabajo del New Deal, al Plan Beveridge o a los planes generales de la posguerra europea. En una economía de bienestar, esa política social se concibe como un contrapeso al proceso económico salvaje o a grandes procesos de pobreza que deja el desarrollo económico. Y el principal instrumento es la socialización de ciertos elementos de consumo a través de la transferencia de ingresos. Me refiero al caso clásico de asignaciones familiares. Y en tercer lugar, en una economía de bienestar, una política social admite que mientras mayor es el crecimiento, mayor debería ser la recompensa y en compensación la política social debería ser más intensa. Para los neoliberales, mientras mayor es el crecimiento, mayor debería ser la recompensa y por tanto menor o casi nula la acción de la política social. ¿Por qué? Porque de acuerdo al mismo régimen de la libre competencia, las personas individualmente adquirirían el ingreso necesario para solventar sus propios gastos individuales. Ahora bien, el ordoliberalismo puso en duda, como decía anteriormente, estos tres principios de la política social más de corte estado de bienestar. Y tiene que ver con que la política social, en primer lugar, no debe fijar la igualdad como un objetivo, sino que debe dejar actuar a la desigualdad. Y en este sentido, la política social debe pedir a la sociedad que a través de la economía garantice el ingreso para que cada persona pueda autoasegurarse la salud, la vejez, la muerte, sobre la base de su propia reserva privada. Esto es lo que Earhart en 1952 denominó como economía social de mercado y la gran fuente de iluminación para lo que vimos recién con Jaime Guzmán. El supuesto es que el crecimiento económico por sí mismo debería permitir a todos los individuos alcanzar el nivel de vida o de ingreso suficiente para tener acceso a los seguros individuales, a la propiedad o a la capitalización familiar o individual. Y tal como indica Michel Foucault, este modelo no pudo ser aplicado tal cual en Alemania, pero sin embargo, los rasgos de esta política social privatizada se desarrollaron de una manera muy intensa, muy posteriormente a el momento donde se estaban desarrollando esta idea en los años 40. Por eso publiqué el trabajo de Jaime Guzmán y se puede revisar también que estos principios hoy en día están muy cercanos a las políticas neoliberales que se están desarrollando como una radicalización del régimen de privatización. Y sobre todo en la instalación de una narrativa de la responsabilidad individual frente a problemas que son sociales. En este sentido, y finalmente para cerrar, la sociedad regulada por el mercado en la que piensan los neoliberales no es tanto la sociedad en la que el principio regulador es el intercambio de mercancías. Es una sociedad que debe asegurar el principio de la libre competencia. En este sentido, no es una sociedad de supermercado, sino que es una sociedad empresa. Y bueno, quería recomendarles la lectura de Michel Foucault, Neoliberalismo y Biopolítica, que es una compilación de Vanessa Lem, la editora de este libro, y es un trabajo que se publicó en el año 2013, producto de varios trabajos sobre un encuentro que se realizó al tenor del trabajo de Michel Foucault y Biopolítica en Chile, en la Universidad Diego Portales. Así que se lo recomiendo porque aborda o sitúa el análisis biopolítico y la línea neoliberal a partir de varios ejemplos concretos de política pública o de situaciones que están ocurriendo en la sociedad contemporánea. Muchas gracias. So hold me now.